Hola jóvenes, un gusto saludarles. Vamos a explicar un poquito y rapidito acerca de lo que son los fluidos. Recordemos que hay un concepto muy importante que dice acerca de los fluidos ideales y se dice que son no viscosos y son incompresibles. Se da más que todo en el estado de agregación o en los estados, ya sea gases y también en líquidos, porque depende de su volumen, ahí donde este fluido como tal puede generarse a través de las distintas formas donde puede aplicar. Por ejemplo, si yo coloco en una botellita una cantidad de agua, se va a acomodar a la figura en donde se encuentre. Igual cuando usted coloca en un pichel una cantidad de agua para hacer fresco, también se acomoda al volumen en el que se encuentra. Otro de los conceptos principales está el principio de Arquímedes, que dice: todo cuerpo sumergido o total o parcialmente en un fluido experimenta un empuje hacia arriba igual al peso desalojado. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Un ejemplo clave es cuando usted está en la piscina. En aquellos tiempos mozos, usted iba a la piscina, se tiraba y usted vuelve a flotar, independientemente pueda nadar o no. Entonces, ese empuje exactamente, el hecho de que a nosotros nos encanta nadar, pues eso es nada más un pequeño ejemplo acerca del principio de Arquímedes, que también viene siendo como el principio de flotabilidad, el hecho de poder flotar, independientemente pueda nadar o no. Otra de las cosas es el principio de Pascal. Ojo, estos dos conceptos son fundamentales que se los apliquen y lo comprendan para al final poder comprender lo que es Avanzo, o en su momento fue Páez, ¿sí? Repito, para Pascal es la presión aplicada a un fluido encerrado en un recipiente, que ésta se va a colocar en todas las mismas direcciones en los puntos de fluido. ¿Qué otra cosa puedo colocar como ejemplo? Como también en el principio de Pascal se aplican lo que son los gases, entonces un ejemplo es esos recipientes de oxígeno, que está esta gran cantidad de oxígeno para poder hacer las terapias respiratorias, o en su momento ahora que se están ocupando para la situación que estamos viviendo. Ahí usted no mira el gas, ¿verdad? Que ya se encuentra interno, pero eso pesa. Igual, un gas propano de los que ocupamos en casa, también ese bien sabemos cuándo tiene y cuándo no, ¿cierto? Porque esa está bajo presión y ahí se encuentra un fluido encerrado, pero en estado gaseoso. Otra de las cosas también es que si un objeto se sumerge sobre un fluido, este se hunde completamente. ¿Y qué pasa con el empuje? Ahí se aplica lo del principio de Arquímedes y quiere decir que el empuje sigue igual, pero va a depender de cuánto es el peso o cuánto es la masa, en este caso del objeto, o en este caso la persona. La presión hidroestática es la fuerza perpendicular que ejercen todos los fluidos en la superficie. Ojo, densidad, vamos a ocupar esta formulita. La formulita dice, esta P, como que si es un ganchito, es igual a la masa sobre el volumen. Y el volumen lo vamos a encontrar de diferentes formas, ya sea en metro cúbico, ¿sí? O en centímetro cúbico. Estas son las unidades que me va a salir la densidad. La masa va a estar dado en kilogramos y va a estar dado en gramos. La presión va a ser dada, presión va a ser igual a la fuerza entre el área. Y sus unidades van a ser N de Newton y va a ser dividido entre metro cuadrado. Esa simbología me va a dar lo que son pascales. Ahora bien, la presión, un ejemplo claro, es como cuando en el caso de las chicas que les gusta usar zapatos de tacón muy puntudo, ¿sí? Y dependiendo del tamaño del tacón, entre más grande, ¿verdad?, es el taconcito, es más grande el área, ¿sí? Y la presión que ejerce en el suelo o en el piso va a ser menor. Pero ahora bien, ese mismo taconcito, y ojo, eso es en el pie, ¿verdad? Descansa el pie si ese tacón es mayor, ¿verdad? Pero si ese taconcito es de esos delgaditos,
¿sí? La presión en su pie o la fuerza que va a ejercer su cuerpo en el zapato va a ser mayor porque el tacón es un poco más delgado. Ahora bien, con el primer ejercicio habla de la densidad del. Por lo tanto, necesito identificar qué es lo que me están pidiendo, que sería la masa del aire contenido. Veo cuánto tiene la densidad, ya me la están dando, y sé la dimensión de la habitación. Entonces, lo primero que debo de hacer es encontrar el volumen. Luego, después de haber encontrado el volumen, ¿cómo hago eso? Voy a multiplicar todo las dimensiones que me están solicitando, tanto por ancho, por largo y alto, multiplico ambas cosas y me da el resultado de 50 metros cúbicos, y eso lo debo de pasar a centímetro cúbico. Hago la equivalencia, ¿sí? Un metro equivale a ¿cuánto? A 100 centímetros. Entonces 100 centímetros lo voy a multiplicar 3 veces, ¿sí? Entonces eso es la equivalencia de un metro cúbico, va a ser a 3 veces 100, ¿sí? Y eso ya me va a quedar ese resultado que están viendo en esta opción, ¿sí? Ahora bien, para encontrar la masa del aire voy a ocupar la fórmula de lo que es la densidad. Dijimos que la densidad va a ser igual a la masa, que está dada en kilogramos o en gramos, y el volumen. Entonces, pero como masa está acá, necesito sacarla de ahí y poder hacer el resultado que me están solicitando. ¿Qué hago entonces? Saco lo que es el resultado de masa, y la masa va a ser igual a la densidad multiplicado por el volumen. ¿Cómo hice eso? Tuve que hacer un despeje de la fórmula para que el resultado me da entonces 65.000 gramos. ¿Está bien? No, recuerden que hay que pasarlo al sistema internacional de unidades, que en este caso me lo están solicitando en kilogramos. Divido, en este caso, el resultado que me están dando en gramos, lo voy a convertir a kilogramos. Recuerden de que un kilogramo tiene 1000 gramos. Vamos con el segundo. El segundo ejercicio habla de la presión. Calcule la presión. Entonces voy a ocupar la fórmula de la presión, ya no va a ser el mismo. Y me está pidiendo 1000 metros del océano, y la densidad ya me la dan, ¿sí? Pero acá estamos con la presión hidroestática. Comenzamos, tenemos los datos. Recuerden que hay que sacar los datos primero. Y la número 1, presión hidroestática que ejerce en ese punto en la dicha altura, ¿sí? Presión va a ser igual a la densidad por la gravedad y por la altura. Entonces, hago la conversión, dedujo, voy haciendo un poco más pequeñas las por notación científica, y si no, les va a quedar un número sumamente grande. Y al final, el resultado de la presión es el que vemos acá. Si alguien no llega al resultado tal como está ahí, entonces, pero se acerca, no hay ningún problema. Vamos con el siguiente ejercicio. Del ejercicio anterior, calcule la fuerza ejercida sobre el exterior de una ventana circular, y esto me dice que son 30 centímetros. Acá, si sé que estamos hablando de un círculo, entonces tengo que aplicar lo que es el área. Sé que me están preguntando hidroestática, la presión, ya la voy a buscar, ¿verdad? El diámetro en este caso lo voy a multiplicar. Sabemos que el diámetro, ¿sí?, es todo, y el radio es la mitad de ese círculo, ¿sí? Entonces tengo que el radio es la mitad de 30 centímetros, y ojo, no lo dejo en centímetros, lo convertí en metros. Entonces 0.30 metros, que es lo que ven acá. Y eso, sé que el radio es la mitad de ese círculo, ¿sí? Entonces, número 1, voy a sacar el área para poder avanzar. El área va a ser igual a pi radio cuadrado. Entonces, pi va a ser igual, ojo, para eso lo voy a ocupar la calculadora, ¿sí? Y voy a multiplicar 0.15 metros y lo voy a elevar al cuadrado. Esto me va a dar el resultado ya en metro cuadrado. Ahora bien, el resultado haciendo la multiplicación, si se fijan aquí está, fuerza va a ser igual a la presión por el área.
me queda este resultado, ¿sí? Y al final el valor de la fuerza es este. Lo voy a dejar un momentito y voy a, como el cuarto es similar, lo voy a dejar un momentito para que tengan ustedes ahí como base. El número 6, vamos a explicar un poquito sobre el principio de Arquímedes. ¿Cuál es el porcentaje de un iceberg que se encuentra sobre el mar? Haga el mismo análisis para el cubo de hielo flotando en agua